Les dice, ellos le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Una persona que no conoce a Cristo hoy en día es una persona que está exenta del Espíritu Santo por su incredulidad en el Evangelio. Entonces, una persona que está exenta del Espíritu Santo, en primer lugar, no sabe si tiene vida eterna, no sabe, porque está perseverando para entrar en el reino de Dios. Y en segundo lugar, es imposible que ame al Señor, no puede, porque no está dentro. Y lo más peligroso de todo, que una persona exenta del Espíritu Santo, muy difícil es que entienda que tiene pecado, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Por eso estas personas están de la manera que están. Entonces, aquí viene la desgracia del religioso, porque cuando, por ejemplo, yo le predico a una persona que está en la religión, voy a poner, por ejemplo, un amigo. Si le digo, mira, ¿entiendes esto? Porque siempre rebate, no deja terminar lo que uno le está hablando. Entonces digo, mira, ¿tú pecaste? Pero si por supuesto que pequemos, si todos pecamos. Entonces tú estás muerto espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Y con tu alma condenada a la muerte. La paga del pecado es muerte, por ende tu alma quedó condenada a la muerte. Sí, oye, si estás eso, todos lo saben, pero Cristo murió por mí, po. No, eso no te salva. ¿Cómo no me salva si yo me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo como mi Salvador? ¿Cómo no? Eso no te salva. Por eso que están exentos del Espíritu Santo. Y él me dice, yo siempre le digo a Dios, tú dijiste que iba a arreglar tu palabra, y yo cuando leo la Escritura no la entiendo. Y yo le digo, porque estás exento del Espíritu Santo. Ah, pero si yo me arrepentí de los pecados y recibí a Cristo, hombre, me dice así. Entonces yo le digo, que no es así lo que ordenó el Señor. El Señor ordenó esto a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que el hombre debe creer, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, fue sepultado y que fue resucitado en el día tercero. Entonces, ¿qué pasa con el religioso? El religioso, oyendo a Satanás, dice, yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo en mi corazón, le acepto en mi corazón. Yo creo que murió por mí. No, eso no te salva. Eso es imposible que tú profesando eso, el Señor te bautice con el Espíritu Santo, porque no estás creyendo lo que, en primer lugar, no entiendes lo que te sucedió, y en segundo lugar, no estás creyendo el Evangelio. Cuando el hombre entiende que ha muerto espiritualmente, que su alma está condenada al infierno, a la muerte, está condenada a la muerte porque pecó, ya no puede hacer absolutamente nada para poder revertir esa condición. No puede humanamente hacer nada. Entonces, cuando oye el Evangelio y lo cree, el Señor Jesús está atento cuando el hombre se arrepiente. Entonces dice el hombre, claro, yo soy pecador, soy un inmundo pecador. En la noche yo me caliento, en la noche, y no lo soporto, me tengo que masturbar, veo pornografía. Estoy poniendo un caso sencillo. Y extremo, Entonces, extremo. claro, entonces yo no puedo, el Señor me ve, ese pecado me condenó, yo no puedo dejar el pecado, ya fui condenado, el Señor está escuchando, entonces creo que Cristo murió por mis pecados. Ahí está lo que el Señor quiere escuchar. Cristo murió por mis pecados. Si murió por mis pecados, los pagó, porque la paga del pecado es muerte. Cristo los pagó. Tengo vida eterna. Eso es lo que el hombre cree cuando se arrepiente verdaderamente. Pero cuando no se arrepiente, entonces cree esto. Cree que tiene que arrepentirse de los pecados. Cree que tiene que recibir a Cristo en el corazón. Son clichés religiosos eso. Esos vienen por generaciones. Siempre se ha dicho lo mismo, se repite, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en el corazón, acéptalo como tu Salvador. No, Señor, nadie va a ser salvo, nadie va a ser bautizado con el Espíritu Santo por profesar eso. El hombre tiene que obedecer las dos demandas del Señor Jesucristo. Lo principal para ser salvo es creer el Evangelio.
Pero para poder creer en el Evangelio es necesario el arrepentimiento. Porque si el hombre no se arrepiente, va a arrepentirse de los pecados y va a recibir a Cristo en el corazón. Pero si el hombre se arrepiente, si el hombre entiende que es un inmundo y degenerado pecador, condenado al infierno, entonces va a creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que fue resucitado en el día tercero. De otra manera, es imposible que el Señor bautice a una persona. Cuando el hombre se arrepiente, entonces cree el Evangelio por la fe. Si el hombre no se arrepiente, porque hay personas que han creído el Evangelio, dicen creerlo, pero no por la fe, porque no se han arrepentido del todo. Siempre aquí, en el fondo del corazón, hay una pequeña duda, y el Señor lo ve. El Señor no le imputa el Espíritu Santo, no sumerge en el alma de él el Espíritu Santo, porque no le ha creído con fe, y el Evangelio hay que creerlo por fe. El hombre tiene que descansar en Cristo, decir, yo soy un inmundo y degenerado pecador, que nunca podré dejar el pecado, pero Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario y los pagó absolutamente todos. Por eso el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando Dios dice todos los pecados, son todos los pecados que vamos a hacer hasta que nos muramos. Y ahora habla de la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Somos salvos, eternamente salvos, ya no hay nada que te pueda condenar, ni pecado ni ley. Se acabó, somos salvos. Pero el religioso no puede creerlo porque no se arrepiente. No entienden la condición que está ante Dios. La condición espiritual y judicial en que se encuentra. No lo quiere reconocer porque él depende de las obras de la ley, de cumplirlas para ser salvo. ¿Cuándo se va a reconocer pecador? Es imposible. Si él está luchando en no pecar para ser salvo. Imagínate cuando escucha esto. El arrepentimiento es que tú te consideres ante Dios un inmundo pecador degenerado, inmoral, malvado, asesino. Es imposible. Por eso, el hombre, hoy en día, exento del Espíritu Santo, no conoce a Dios, indiferentemente vaya a cualquier religión. Le celebren los tremendos cumpleaños al pastor, y al Señor no se lo celebran. Pero al pastor le celebran con unas tortas de 3, 4 pisos, yo he visto. ¿Tú has visto cuando le bailan, le compran ropa, pastor, le celebran el cumpleaños? O cuando le celebran el cumpleaños a los queridos de ellos, los niñitos de ellos. Pero cuando hay que celebrar el cumpleaños del Señor, cuando uno quiere adorarlo, el nacimiento, ¡eso es del diablo!, dicen. ¿Por qué? Porque están exentos de Cristo, no lo conocen, y menos Cristo los conoce a ellos. Nosotros siempre recordamos Mateo capítulo 7, cuando el Señor describe cuando los religiosos llegan al juicio, están en el juicio, son sacados del infierno, en el juicio, y le dice, pero Señor, Señor, si en tu nombre yo saqué demonios, en tu nombre, Señor, yo hice milagros, en tu nombre profeticé. Profetizamos. Sí, pero lo estoy haciendo yo como una persona, porque la persona va a dar cuenta solo ante Dios. Y el Señor le va a decir, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, le va a decir. Es terrible. Porque el Señor no ordenó eso, el Señor ordenó ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado, yo sumergiere el Espíritu Santo en él, será salvo. Pero el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. Si el Señor Jesucristo en esto tan importante que es la salvación del alma, hubiese dicho, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿ya?, a toda criatura, el que creyere y se apartare del mal será salvo, ¿ya? Mas el que no creyere y no se apartare del mal será condenado. Nunca dijo eso, jamás dijo el Señor. O el que creyere y guardare la ley, mi ley, ¿ya?, mi ley de los mandamientos será salvo. Pero el que no creyere y no guardare mi ley de mandamientos será condenado. Jamás. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, porque eso es lo que sucede, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere el evangelio será condenado. Y en esa condición está todo el mundo religioso del día de hoy, porque no se ha arrepentido. Por eso no puede creer el evangelio. Por eso que no le importa absolutamente, no le interesa cuando uno recita, dicta el evangelio, que Cristo murió por nuestro, no le significa nada. No lo entienden, no le importa, no le sucede nada con eso. Porque ellos no son pecadores, ellos no están condenados. Se autoperciben ante Dios como personas que están cumpliendo sus mandamientos, guardando santidad, apartándose del pecado. Voy caminando escalón a escalón con el Señor de la mano al cielo. El Señor, cuando yo tenga la victoria, me da amplia entrada en el cielo, el Señor. En ese estado están, sin entender que van rumbo al infierno. Si la gente entendiera que un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Uno, no importa qué tipo de pecado sea. Por eso que cuando mi hermano le citaba lo que dicen los evangélicos, por ejemplo, yo me arrepiento de todos mis pecados y yo recibí a Jesús en mi corazón, o yo creo que Cristo murió por mí. No, ahí no están siendo mencionados los pecados. El evangelio, el anuncio del evangelio es el anuncio de los pecados, que Cristo murió por causa de nuestros delitos de pena de muerte. Los pecados son delitos de pena de muerte. A la mayoría de la gente evangélica que uno les pregunta, ¿qué es lo que es el evangelio para ti? Bueno, el evangelio es que Dios nos ama, que yo me arrepiento de mis pecados, que yo confieso, que yo le entrego, que yo acepto, que yo amo al prójimo, cumplo los mandamientos, que Diosito es bueno, yo predico del amor de Dios. Toman Romanos 5:8, cuando dice ahí, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pero ese no es el evangelio. Toman, por ejemplo, cuando dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, yo recibo a Cristo. ¿Cómo qué? Como el Salvador. ¿Pero Salvador de qué? O sea, hay que hilar fino porque ni Juan, cuando en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, por él todas las cosas fueron hechas. Y cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es palabra de Dios eso, pero no es el evangelio. Ahí no están siendo mencionados los delitos de pena de muerte contra el alma, que son los pecados. En Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero ahí no están siendo mencionados los delitos tuyos de pena de muerte contra tu alma, los pecados tuyos. Un pecado es un delito de pena de muerte que condena el alma a la muerte eterna. Un pecado. El anuncio que nosotros encontramos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ese es el evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió, fue condenado a la muerte por causa de los delitos de pena de muerte nuestros pecados, nuestros delitos de pena de muerte nuestros pecados. Yo creo que Cristo murió por mí, eso no te salva. Es que dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Ahí no están siendo mencionados los pecados tuyos. Y nosotros tenemos que ir al detalle. El evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, los tuyos y los míos, mis pecados. Que Cristo, en vez de mí, sustituyendo mi alma, en vez de mi alma, ya para que mi alma no fuese condenada a la muerte por los delitos de pena de muerte que yo cometo, que son mis pecados, Él se dejó cargar con los pecados míos. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Cristo, 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24, que Cristo murió por causa de los pecados míos que le fueron cargados a Él. Por esa causa, mis pecados que son delitos de pena de muerte contra mi alma, fueron sobre Cristo. Cristo, por amor infinito a mi alma y a todas las almas del mundo, se los dejó imputar penalmente a Él, para Él pagarlos en vez de que los pagara yo. Y si los pagó Cristo, yo no los pago yo. Me ha salvado por sustitución de condena. Entonces cuando este amigo evangélico le dice a mi hermano, pero si yo me arrepentí de todos mis pecados y yo recibí a Jesús,
¿Lo recibiste a Jesús? Sí, porque dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sí, pero ¿lo recibiste como qué? Bueno, como mi Salvador. ¿Salvador de qué? Ahí está, en el detalle está la verdad. En el detalle. ¿Salvador de qué? Bueno, Cristo murió por mí. ¿Y por qué murió por ti? ¿Por causa de qué? Entonces, lo que Dios exige es que la persona crea en el anuncio, en el Evangelio. Y el Evangelio, el anuncio es, Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos, por los delitos de pena de muerte contra tu alma. Su alma entró en muerte, para que tu alma jamás entrara en muerte. Entonces, ese es el Evangelio.